Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados. Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Su casa, bienvenidos. Un saludo cordial nuevamente. Y de paso, pues agradecer a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, por suscribirse a nuestro canal en Israel Casa Integral y Radio Génesis 128. Y por supuesto, gracias para todos aquellos que hoy son parte de la membresía de Israel Casa Integral y de la membresía aquí en Radio Génesis 128. Muchísimas gracias. Bueno, una semana apasionante con un tema, por supuesto, apasionante. El tema respecto de la importancia, el fundamento, el valor, la incidencia de las vestiduras sacerdotales. Hemos avanzado y de igual manera hemos ido ya describiendo cómo y por orden de Adonai se establece y se fundamenta todo el diseño de cada una de las prendas que debería vestir en primer lugar el sumo sacerdote y a su vez sus hijos, los levitas, los coaní. Definiendo ya el cierre de lo que son vestiduras, porque si el Eterno lo permite, para el día de mañana hablaremos específicamente, y ha sido una de sus insistencias mayores, no se preocupen, estoy atento al tema, hablar acerca del Urim y del Tumim. Urim, que viene de la expresión or, de luz, y Tumim, que viene de resplandecer, de una palabra muy importante que mañana estaremos considerando. Las vestiduras sacerdotales entonces las encontramos y toda la descripción al libro de Shemot capítulo 28, y en el orden las vamos a describir de la siguiente manera. Atentos, papel y lápiz, tomen nota porque este es un punto y un resumen básicamente de lo que hemos ido mencionando. Número 1 dice el calzoncillo de lino, ya veremos un poco el detalle, la túnica, el cinto de lino, el manto del éfod, el pectoral, el cinto del éfod, la tiara y la diadema santa. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al libro de Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo 28, donde hemos estado en el transcurso de la semana y donde tratamos puntualmente este tema. Título: las vestiduras sacerdotales. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 28 al verso 42. Dice la palabra: esto será el holocausto. Perdón, en 28, 42. Me fui a 29. 28, 42. Dice entonces, veámoslo desde el verso 40. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Vale la pena entonces mencionar que hay una diferencia, repito, entre la vestidura del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y los coaní. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el Mishkan de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario.
para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Esta expresión del libro de Shemot, capítulo 28, verso 43, siempre me ha llamado la atención. Estatuto perpetuo. Por favor, estatuto perpetuo a nuestros oídos. ¿Qué significa un estatuto perpetuo? Para toda la eternidad, estatuto perpetuo. Sin embargo, como sabemos, se ha establecido que esto ya fue abolido, que esto ya no corresponde, que esto no nos corresponde a nosotros, que esto solo es un asunto de la casa de Judá, entre otras cosas, que no tenemos templo, y con esas excusas modernistas hemos solucionado muchas situaciones. Ayer estábamos mencionando que evidentemente mientras no seamos fieles en la práctica del Seder, aunque no tenemos templo, para cuando lo volvamos a tener y para la segunda venida de Mashiach, si no conocemos el procedimiento, si no conocemos incluso la importancia de las vestiduras sacerdotales, el sonido de la trompeta, los sonidos de la trompeta, entre otras circunstancias como celebrar Shabbat, celebrar el Havdalah y todo lo demás, la importancia del pan, la importancia del matzá, si todo esto no lo conocemos previamente, que es lo que estamos haciendo hoy, nuestra práctica, por lo tanto, cuando ocurra el hecho como tal, que va a ocurrir, pues sencillamente no estamos preparados. El libro de Apocalipsis, acompáñeme un momento, por favor, al libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, y tomemos el verso 18, dice la palabra: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí vemos cómo entonces nos está representando esta prenda, lo que significa la justicia de Adonai, para que no se manifieste la vergüenza de la desnudez. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 3, vamos por favor, primer libro a Corintios, capítulo 3, verso 11, dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Por favor, préstele mucha atención a este punto. Primer libro a Corintios, capítulo 3, gracias por tomar nota, muchísimas gracias. Los calzoncillos que se mencionan en este texto nos habla del fundamento, de nuestro fundamento en la palabra, de nuestro fundamento en Yeshua HaMashiach, porque Yeshua, repito, es el fundamento de toda la palabra, en el principio y en el fin. Nadie, absolutamente nadie, ningún concilio, denominación, doctrina de hombres podrá alterar, cambiar, sustituir el fundamento de lo que escrito está. Sobre el fundamento, porque sobre ese fundamento, por favor, amados, sobre el fundamento viene la edificación. Entonces nadie podrá edificar con otro fundamento distinto a lo que escrito está. Y esto, hermanos, y perdónenme que recalque un poco este tema, pero es que es impresionante cómo hoy el ser humano, la mentalidad, la filosofía, la filología, las ciencias del hombre pretenden desde todo punto de vista anular, destruir, aniquilar el fundamento de la palabra. Al punto que cuando hoy conocemos las famosas versiones bíblicas del uno, versión bíblica del otro, versión bíblica de este concilio, versión bíblica del otro concilio, versión de este profeta, versión de este pastor, versión, y cada quien desea tener su propia versión de la Biblia a su manera, según su pensamiento. Pero peor aún, según las modalidades del mundo, y ya hoy vemos cómo tenemos incluso tipos de Biblias con versiones de género, y espero que usted entienda perfectamente lo que estoy mencionando. Ahora, la túnica de lino.
estemos en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 39. Un momento, por favor, acompáñeme. Capítulo 39 y veamos el verso 25. Dice la palabra: hicieron también campanillas de oro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas. Habla de lo que significa la perfección de la justicia de Adonai a los creyentes. Y de paso quiero recomendarles, hay un video, se los voy a compartir en Telegram o en las redes sociales, aquí mismo por Torah al Instante. Les voy a compartir un video muy interesante, muy pedagógico que pude localizar el día de ayer, en el que se describe todo lo que estamos leyendo, se describe punto a punto, con detalle, en la construcción, en el sastre, en la elaboración de cada una de estas prendas que estamos mencionando. Y a su vez, con tanto detalle, se tomaron los productores de esta enseñanza pedagógica, se tomaron el detalle de hacer, de tejer, de elaborar, de preparar cada uno, repito, de los elementos que estamos mencionando en las vestiduras sacerdotales, que nos permite tener por lo menos una mejor claridad muy pedagógica de la manera, repito, cómo se elaboraba cada prenda. En el libro de Bereshit, en el capítulo 3, libro de Bereshit, capítulo 3, acompáñenme un momento, por favor. Libro de Bereshit, capítulo 3, verso 21. La palabra nos enseña al respecto de la cobertura. Capítulo 3, verso 21 dice: y Adonai Elohim hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Adonai: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta expresión de cobertura y de vestido, una cobertura para guardarnos, para cubrirnos, guardarnos y cubrirnos, separarnos de esa condición de pecado. Veamos un texto en el libro de Juan, en el capítulo 19, acompáñeme por favor, Juan, en el capítulo 19 y en el verso 23 dice la palabra: cuando los soldados hubieron crucificado a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Es decir, está haciendo referencia, repito, a la vestidura sacerdotal. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suertes. Esta expresión echemos suertes la vamos a considerar mañana con el tema de Urim y Turim. Porque aunque hasta nuestros días los sabios, los jajam, los que han estudiado a profundidad el contexto toraico, no tienen una claridad muy puntual respecto al funcionamiento con exactitud del Urim y del Tumim, entendemos que era una manera como Adonai hablaba al sacerdote y al pueblo. Pero sin embargo, vemos cómo aún el Imperio Romano en este texto dice, y lo narra de la siguiente manera: dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Echar suerte en palabras modernas es como decir: jugaron los dados. Jugaron los dados, exactamente. Y de esa manera, echar suertes será un poco el modelo de lo que el Imperio Romano había visto en el Cohen Gadol frente al Urim y al Tumim. Ya repito, solamente lo estoy mencionando para que lo veamos mañana un poco más en detalle. Así que cuando nos habla de la túnica de lino, nos está hablando de la importancia de la perfección y la justicia de Adonai para los creyentes. Ahora, en el libro de los Hebreos, vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 9, vamos al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 9, y en el verso 27 nos dice la palabra. Y observen, por favor, que estoy
tomando cada texto bíblico, no es mi apreciación personal, sino lo que escrito está. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. Este lino fino nos establece la justicia de Adonai para con nosotros. Dice que aparecerá la segunda vez, pero sin una relación con el pecado. En el libro de Levíticos nos menciona respecto al cinto de lino. Vamos a ir al libro de Vayikrat, en el libro de Levíticos, en el capítulo 8 y en el verso 7. Libro de Levíticos, capítulo 8, verso 7, y el título de este capítulo 8 nos hace relación a la consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Adonai a Moshe diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Hizo pues Moshe como Adonai le ordenó, y se reunió la congregación a la puerta del Mishkan. Y dijo Moshe a la congregación: esto es lo que Adonai ha ordenado hacer. Y aquí quiero resaltar puntualmente cómo sabemos que Adonai se presentó, habló desde el huerto en el principio con el varón, con la varona. Habló sucesivamente con los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Habló con Moisés. Y a partir del momento de que Adonai entrega la labor de dirigir la voz del Padre, es Moshe quien habla ahora al pueblo. Y aquí lo dice textualmente: y Moshe dijo a la congregación: esto es lo que Adonai ha ordenado hacer. Y hago relación, repito, al punto para volver con el concepto del Urim y el Tumim. Anteriormente, muchas de las decisiones ministeriales que se tomaban dependían del sí o el no a través del Urim y el Tumim. Repito, pareciera ser que ese Urim y Tumim, hay varias reflexiones sobre el tema, la veremos mañana, repito, pero el sí o el no dependía del Urim y el Tumim. Después de esta situación, cuando se pierde en el exilio la situación del Urim y el Tumim, vemos cómo ya Moshe empieza a ser la voz de Adonai. Y aquí lo vemos puntualmente cuando dice: esto es lo que Adonai ha ordenado hacer. Es decir, Moshe ahora está en esa posición de ser el vocero. Aquí en el verso 6, entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de sí mismo, hablando del pectoral, el Urim y el Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Adonai había ordenado a Moshe. Es maravilloso cómo se cumple cada detalle y me parece además extraordinario la manera como Moshe, bajo la ordenanza de Adonai, viste, unge, establece y fundamenta al Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, cuando nos habla de la justicia, de todo lo que Adonai hace en la perfección, en el modelo establecido. En el servicio, por ejemplo, nosotros vemos que el símbolo de justicia, veamos un momento, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, libro de Mateo, capítulo 20, en el verso 28, dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida con rescate por muchos. El servir. Es decir, este es el símbolo del servicio. Esta vestidura sacerdotal es un símbolo de fuerza, es un símbolo de autoridad, es un símbolo de hacer bien. Por favor, hacer bien. Cuando nosotros tenemos vestimenta sacerdotal, de suyo todo cuanto hagamos debe ir en el orden establecido por Hashem.
integridad, honestidad, rectitud, valores, oración, fundamento. La tiara de lino. Vamos al libro de Shemot nuevamente. No pierda por favor de vista el libro de Éxodo, que es en el que estamos desarrollando este estudio. Libro de Éxodo en el capítulo 28 y veamos el verso 40. Dice la palabra: y para los hijos de Aarón harás túnicas también, las harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Ya habíamos mencionado la importancia de este aspecto de la honra y la hermosura. Esta pieza sobre la cabeza completa todo se me escapó la palabra, el ajuar, me parece que es la expresión, el ajuar, corríjanme por favor. Entonces se completa toda la vestidura sacerdotal, y esta pieza sobre la cabeza, la tiara de lino, es el revestimiento de la justicia de Adonai desde la cabeza hasta los pies. La justicia para la renovación de la mente. Por favor, escríbalo. Esta tiara de lino está estableciendo que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, que nuestro pensamiento no siga siendo suyo, el pensamiento cultural, el pensamiento del mundo, el pensamiento de mi propia manera de ser, de mi propia manera de actuar. Es tan extraordinario cuando estudiamos, y me escribía una querida hermana y me decía: pastor, apasiono profundamente dentro de todo el estudio de Torah, apasiono las vestiduras sacerdotales, me apasiona profundamente conocer todo lo que tiene que ver con el Mishkan. Oh, qué precioso, es un tema maravilloso porque cada parte de la vestidura, sin lugar a dudas, nos muestra la grandeza de Adonai. Pero observen que en este aspecto, cuando nos habla de la tiara de lino, no solamente la menciona para el sumo sacerdote, sino para los sacerdotes, los coanín, los levitas, sus hijos. Y nos dice la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Dígalo conmigo, la mente de Yeshua. Creo que sobre eso hemos insistido en Torah al Instante a lo largo de todos los años. Cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir, con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua. Hermanos, es que con la mente de Yeshua no podemos tener el razonamiento cultural voluntarioso nuestro. Por favor, no quiero decir con esto que no tengamos la capacidad de pensar, que no tengamos la capacidad de tomar decisiones, que no tengamos la capacidad de hacer situaciones en particular. Pero cada una de ellas, cuando las hacemos, debemos hacerlas, repito, no en la voluntad del pensamiento del hombre, en la lógica humana, sino en el principio del fundamento de Adonai. Había esa manillita por allí, alguna vez ustedes recuerdan que traía las letras en hebreo que decía: ¿qué haría Yeshua frente a esta situación? Y es un excelente mensaje. Cada vez que estamos frente a una decisión, cada vez que estamos frente a un reto, cada vez que estamos frente a una circunstancia en la que debamos actuar en determinada manera, lo primero que tenemos que considerar en nuestra mente y en nuestro corazón es: ¿qué haría Yeshua frente a esta situación? ¿Qué haría Yeshua frente a esta causa? ¿Qué haría Yeshua frente a este acontecimiento? Y con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua, con la mente de Yeshua. Ahora, cuando estamos hablando de esta tiara y hablamos de la importancia del manto del éfod, aquí es algo muy interesante, porque en el libro de Shemot capítulo 28, verso 31 nos menciona el éfod, el manto del éfod, todo de azul, que lo cubre completamente a la vestidura sacerdotal. Dice en el verso 31 de Shemot 28: harás el manto del éfod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul
púrpura y carmesí alrededor y entre ellas campanillas de oro alrededor. Cuando tengan la oportunidad de ver el video, que ya lo voy a compartir, entonces notarán en esa enseñanza tan pedagógica cómo van establecidas cada una de estas granadas en los colores establecidos y las respectivas campanillas. Es maravilloso lo que estamos mencionando. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando entre en el Mishkan delante de Adonai y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a nuestro amado Adonai. Ahora, este manto, este efod que establece la identidad, el fundamento, la autoridad del sumo sacerdote, representa, repito, posición. Representa posición. Este símbolo de posición indica su labor propiamente como sumo sacerdote, indica por supuesto su autoridad como sumo sacerdote, indica por supuesto su carácter como sumo sacerdote, indica por supuesto que es la persona elegida y que tiene el respaldo de parte de Adonai. Muy importante. Podríamos, si me permiten, hacer la aplicación al ejemplo, como para cuando en nuestros días vemos un traje militar. No sé, a los que conocen de las vestiduras militares, por ejemplo, sabemos que en estos días en mi país se hizo el nombramiento de un nuevo director general de las fuerzas militares. Y me llamó la atención porque usualmente el director general de las fuerzas militares en mi país han sido hombres del ejército, en su mayoría hombres del ejército. No estoy muy seguro si ha habido algún oficial de la policía. Alguien en Colombia me ayuda y me corrige, por favor. Pero me llamó poderosamente la atención que el nombramiento que se hizo para estos días fue de un general de la Fuerza Naval, un almirante, no es propiamente el nombre de un general, un almirante de las fuerzas navales. Y es muy interesante porque en la Marina, en el Ejército, en el Navy, es interesante cómo sus trajes destacan con una pulcritud extraordinaria, con una elegancia, con un porte, por supuesto, dependerá del oficial, desde luego, pero me refiero al traje, me refiero a la vestidura de un almirante, sus condecoraciones, sus estudios, ¿cómo puedo decirlo?, sus logros, sus actividades profesionales dentro de esa línea militar le colocan en determinada posición. Y cuando vi el nombramiento de este almirante, repito, inmediatamente observé en todo su chaqueta, su ropa, bueno, no sé esta palabra, creo que en alguna parte suena mal, su vestido. Perdónenme si en algún país esta palabra que pronuncié en Colombia es un saco de vestir, en otro país tiene otro sentido, pero en su vestido, cada condecoración, cada color, cada insignia, cada bandera, cada representación tiene una importancia que le asignan, repito, oficio, capacidad, autoridad, carácter, tiempo, formación. Esto es precisamente lo que nos están mostrando las vestiduras sacerdotales. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y en el verso 1, vamos nuevamente al libro de los Hebreos, nos está hablando acerca del carácter y de ese llamamiento celestial. Dígalo conmigo, llamamiento celestial. Mencionamos que esto no ha sido una idea de Moshe, ha sido el orden de Adonai. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestro llamamiento, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Adonai. Porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el cual la hizo.
Aquí estamos hablando entonces de la importancia del carácter en el llamamiento, el carácter en el llamamiento. Apocalipsis 5:10 nos habla respecto del reino y los sacerdotes. Veámoslo también, leámoslo porque no podemos pasar por alto este texto. Libro de Apocalipsis en el capítulo 5, verso 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Dice la palabra: y nos ha hecho para nuestro Adonai reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos ha hecho reinos y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ese reinar sobre la tierra, vestidos con vestiduras santas, vestidos con la mente de Yeshua, vestidos con la tiara de santidad, vestidos con el éfod, con el pectoral, vestidos con nuestra Kadosh Torah, nos coloca en una posición de responsabilidad frente al entorno en el cual vivimos. Quiero explicarme de la siguiente manera. No podemos ser Kadosh el día de Shabbat y durante todos los demás días de la semana nos quitamos la vestidura Kadosh, la guardamos en el closet o en el armario o en algún lugar hasta el siguiente Shabbat. Donde quiera que estemos, con quien quiera que nos reunamos, en el lugar donde pise la planta de nuestros pies, tenemos que ser luz. Tenemos que vestir la vestidura sacerdotal. Las personas nos van a reconocer tal cual somos en el propósito del ministerio, en el día de Shabbat, en la Cajal, en la Keilah, como nos debe reconocer en cualquier circunstancia donde quiera que nosotros vayamos. Tenemos el compromiso y el fundamento y la responsabilidad de ser verdaderamente los Kohanim, los sacerdotes, que establecemos en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir la identidad que tenemos en Yeshua HaMashiach. Entonces escuchamos con mucha frecuencia es que somos reyes y sacerdotes con ese vocabulario, reyes y sacerdotes con esa manera de pensar, reyes y sacerdotes en la Lashon Hara, reyes y sacerdotes difamando, criticando, juzgando, señalando, chismeando, haciendo alboroto. Eso no significa reyes y sacerdotes, porque reyes y sacerdotes, en el carácter y en el fundamento de Adonai, cuidamos qué decimos, cómo lo decimos, si no lo decimos. Por favor, cuida absolutamente cada acto de tu vida para que podamos decir, como dice el libro de Apocalipsis, hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes. Y veámoslo un poquito más de cerca en la modernidad del día, como cuando hablamos de un rey, como los reyes de Inglaterra, en el concepto monárquico de la tierra, o los reyes de España, todos vemos alguna transmisión de un acto oficial de estos contextos monárquicos y nos damos cuenta la pulcritud, la rectitud, el orden, la disciplina, la perfección en cada detalle. Esto solo para que tengamos una idea de la importancia de establecer, estoy hablando en el sentido monárquico terrenal, establecer la labor de un rey, de toda una corte de reino, es decir, una corte en que tiene fundamento, donde el niño, por más pequeño, si es de la genealogía de ese rey, debe aprender a tener un comportamiento. Ese rey, y ustedes se han seguido de cerca los conceptos monárquicos con Inglaterra, a la pastora Pili le encanta estudiar, ver todas estas historias del reinado o de los reyes terrenales, porque tenemos mucho que aprender de ellos. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, ellos no tienen acceso a los canales de televisión o a muchas fuentes de información como nosotros, que entramos y navegamos por este internet corrupto, pervertido en tantas formas, y a su vez que tiene la oportunidad de elegirse una buena enseñanza, una buena comunicación, una buena preparación? Pero para un rey y un sacerdote hay muchas cosas que incluso hoy nosotros disfrutamos, comillas, pero que para un rey y un sacerdote le son absolutamente prohibidas. Es decir, que nosotros somos reyes y sacerdotes con una mentalidad abierta, donde cada quien hace como le parece, cuando le parece y donde quiera, y sencillamente pues es libre.
No quiero decir con esto que tengamos esclavitud o ataduras, quiero decir que debemos seleccionar con pulcritud, incluso, hermanos, hasta un lugar o un restaurante donde vayamos a comer. Cosas tan sencillas como esas. Tenemos que ser absolutamente pulcros, porque un rey, un sacerdote fundamentado y establecido en la palabra de Adonai, caminará con la mente de Yeshua en obediencia, en sujeción, en honra y en hermosura, que fueron las dos palabras que aprendimos. El libro de Shemot, capítulo 28, verso 33. Y en sus orlas harás las granadas, ya lo mencionamos, y las granadas aquí representan, tipológicamente nos hablan de la importancia de la fertilidad. Las granadas azules representan el fruto del Ruach. ¿Dónde encontramos el fruto del Ruach? Pues por supuesto, cómo no, si vamos al libro de Gálatas, acompáñenme un momento al libro de Gálatas, y en el libro de Gálatas tenemos con absoluta claridad, Gálatas capítulo 5, verso 22, libro de Gálatas capítulo 5, verso 22, bueno, desde el verso 16, nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por favor, un rey vestido con vestiduras sacerdotales expresará el fruto del Espíritu, mas no las obras de la carne. Digo pues, andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruach y el del Ruach contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Estamos claros? El fundamento de una vestidura sacerdotal nos separa de la oscuridad, nos aparta de la condición de pecado, porque no solamente, como lo vimos, gracias por el refrán, se me escapa siempre el refrán, el traje no hace al monje. Es decir, no podemos pretender vestir vestiduras sacerdotales y estar caminando en una condición de carnalidad del pecado. Por lo tanto, repito, dice Gálatas capítulo 5, bueno, todo el verso 16, 17, 18, 22. Mas el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley de hombres, no hay ley humana. Hermanos, ¿cómo te encuentras hoy? Teníamos la muletilla en el nivel evangélico, bendecidos, prosperados y en victoria, decíamos con mucha frecuencia, y vaya que si esa palabra fuese realidad, qué gozo y qué alegría que vivamos bendecidos, prosperados y en victoria. Pero decimos bendecidos, prosperados y en victoria en una muletilla que teníamos en ese contexto evangélico, pero sin embargo bendecidos, prosperados y en victoria terminamos en una depresión, en un lagrimeo, en una derrota, en un fracaso, pero no tengo, no puedo, no soy. No, mis amados, el fruto de una vestidura sacerdotal en cada una de sus funciones nos lleva, nos conduce a vivir una vida en el fruto del Ruach, en el fruto del Espíritu, de amor. Por favor, dígalo conmigo, amor. Yo no estoy hablando aquí de un amor eros, estoy hablando de ese amor incondicional, del amor ágape, del amor el uno por el otro, del amor por mi prójimo, del amor por sí mismo, del amor por la esposa, del amor por nuestros hijos, del amor por la palabra, del amor por el ministerio, del amor por servir. Y repito, no específicamente hablando de un amor eros, de ese amor de familia, de ese amor de ministerio, de ese amor por la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Pero luego viene inmediatamente el punto 2 que me encanta y lo subrayo, circúlelo por favor en su Biblia, el gozo. El gozo que tengo yo, lo cantamos cuántas veces, el gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, pues el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo lo tengo por una vestidura sacerdotal para la cual hemos sido ungidos en el ministerio para servir, para llevar las buenas nuevas, para compartir, para extender la mano de amor, de gozo y de alegría. Saben, hace muchos años, y aquí cuando hablo del gozo, por favor compréndanme, el gozo
si alguien me ayuda y me escribe aquí en el chat, por favor, definamos la palabra gozo, gocémonos. Es decir, donde encontramos la alegría, donde encontramos la misma palabra lo dice, hay paz, tenemos paciencia, tenemos la benignidad, tenemos la fe. El gozo nos representa vivir una vida conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Pero es que escuchar a los creyentes, hermanos, escuchar a creyentes, a gente que ora, a gente que ayuna, a gente que se prepara, que estudia el aliyá, que estudia el parachá, y escuchar a gentes que están en este nivel de aprendizaje de Torah, y escucharlos en derrota, en frustración, en pena moral, en doble personalidad. ¿Cómo se llama? Se me escapa la palabra de doble personalidad. Alguien que me ayude con doble personalidad. Bipolar. Por favor, doble. Escuchar a la gente creyente bipolar, que un día están de una sonrisa de oreja a oreja y al día siguiente no quieren saber de nadie. Por favor, ese no es el gozo de Adonai. El gozo de Adonai nos trae mucha paz, shalom. Tener una vida de gozo significa tener una vida de mucha paz para con nosotros y para con quienes estamos alrededor. Alguna vez, y ustedes los que me conocen más cerca, los hermanos nos van conociendo, nos vamos conociendo poco a poco, pero a mí me encanta compartir un buen chiste, un buen y santo chiste. Que nos permita tener una sonrisa y que empezar un buen día con un buen chiste, pues qué bueno sería, ¿verdad? Sin embargo, mira las cosas que ocurren, y siempre comento cosas de nuestra vida personal porque no puedo hablar de la vida personal de nadie más, de lo de mi casa. Y yo recuerdo que aquí en casa, pues tengo una familia sacerdotal, y dentro de esa familia sacerdotal me han llamado la atención. Me dice, ay papi, no, por favor, no. Vamos a ir a tal reunión, pero nada de chistes, por favor, no chistes. Me resetean, no chistes papi, pórtate serio, no chistes. Y pues por supuesto hago caso de lo que mis hijos me indican. Pero sin embargo, un día tuve una preciosa oportunidad en una reunión de pastores hace muchos años, estando en Dallas, Texas, me acuerdo que ocurrió esto. Un querido pastor de origen holandés, un hombre muy alto, muy blanco, de ojos azules, cabello blanco, se sentó a la mesa de reunión. Estábamos celebrando una fecha especial en mi vida, me habían hecho una invitación estos hermanos, y allí nos encontramos con unos cuantos pastores que teníamos un gozo de la vida, de podernos reír sanamente, de poder disfrutar. Y empezamos a compartir un chiste, otro chiste, el otro, y resultamos todos muy chistosos. Pasamos una tarde maravillosa, nos reímos increíblemente, un muy buen tiempo. Terminada la reunión, como las 4 de la tarde, este hombre, se me escapa ahora su nombre, este señor, este pastor holandés, de ciudadano americano también hoy, una congregación en California, se acercó, me abrazó, me miró con esos ojos azules a mis ojos y me dijo, Pastor Alfaro, hoy, después de muchísimos años en mi vida, he podido reír, ¿sabes? No me lo estás preguntando, pero han pasado años de los años en los que yo no podía una sonrisa, yo no podía reír, pero hoy he vuelto a recuperar la risa. Gracias por haberme hecho pasar este tiempo tan especial. Ese gozo, hermanos, no lo podemos perder. Saben, a veces cuando nos reunimos entre los hermanos de la fe y vemos el fruto del Ruach, encontramos caras duras, caras frías, caras con frustración, rostros que expresan temor, angustia, miedo, rostros que expresan que definitivamente el gozo se les ha apartado de su corazón. Por eso, este borde del manto nos habla de la importancia de mantener el fruto del Ruach, el gozo. Y perdónenme que me haya detenido un poquito aquí, pero necesitamos recuperar el gozo. Ahora, las granadas de púrpura representan los frutos de autoridad. Leamos un texto, solamente un texto dentro de varios textos que tengo. Solo vamos a mencionar uno en el libro de Lucas, en el capítulo 19.
Libro de Lucas capítulo 19 y tomemos el verso 17. Dice la palabra, y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Los frutos de autoridad. ¿Cuál es la autoridad que Adonai nos entrega? Una autoridad para hacer. En estos días, en la reunión que tenemos de liderazgo en Israel Casa Integral, en las lecciones de liderazgo, compartíamos, ¿a qué le temes? Tus sueños. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido sueños? Hemos tenido proyectos a lo largo de la vida desde la niñez. Usted pregúntele a un niño de 3, 4 años, ¿qué quieres ser cuando seas adulto? Y ese niño de 3, 4 añitos contesta, yo quiero ser un piloto, yo quiero ser un policía, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un youtuber. Es la respuesta de hoy. Hoy todos quieren ser youtuber. Pero la pregunta es si ese niño con 3, 4 añitos soñaba con ser un maestro, un profesor, un policía, un astronauta. Llegó a los 20, 25 años y ¿en qué se convirtió? En nada. Absolutamente nada. Sus primeros 20 años de vida no han tenido dirección, no han tenido ruta, no han tenido formación, no han tenido fundamento, no han tenido absolutamente nada. Y si esos son sus primeros 20 años, pues si no ha logrado hasta los 20 años fundamentarse en algo en la vida, con un objetivo, con una meta, los siguientes 60 o 80 años que Adonai le entregue, probablemente su vida no sea más que rodar y rodar y rodar. Por lo tanto, en el gozo por ninguna parte aparecerá. A propósito del tema, me preguntaba una querida hermana, y voy a aprovechar para mencionarlo. Me preguntaba una querida hermana, pastor, usted mencionó en el tema cómo Adonai ha bendecido a sus hijos o a su familia ministerial. Pero ¿qué ocurre para con nosotros? Decía la hermana, quienes no hemos tenido la oportunidad, y ahí quiero resaltar, estoy leyendo palabras textuales, para quienes no hemos tenido la oportunidad de que nuestros hijos crezcan en el temor de Adonai. Bueno, la oportunidad la hemos tenido todos. Porque no solamente es que crezcan en el temor de la palabra. Probablemente si yo no conocía la palabra de joven, pues nunca pude enseñarle a mis hijos la palabra, es correcto. Pero sí pude haberle enseñado a mis hijos obediencia, sí pude haberle enseñado a mis hijos respeto, sí pude haberle enseñado a mis hijos madurez, sí pude haberle enseñado a nuestros hijos principios, sí pude haberle enseñado a nuestros hijos valores. Y cuando un joven crece con principios, con fundamento, con valores de hogar, de casa, buenos días, buenas noches, muchas gracias, sí señor, no señor, esos pequeños detalles hacen la diferencia, hacen una diferencia extraordinaria. Yo a veces me cruzo con familias que no conocen aún de la palabra, pero cuando hemos visitado algún hogar, una casa, y de pronto aparece el dueño de casa, pastor, buenas noches, bienvenido, gracias por estar en nuestra casa, esta es mi esposa, ellos son mis hijos, y ver a esos hijos, buenas noches, pastor, gracias, buenas noches, pastor, buenas noches. Uno sabe que ahí, aunque la palabra de Dios aún no está viva, en esos corazones hay principios y hay respeto. Ahora, si ya nuestros hijos crecieron, que era el punto de la conversación, si ya nuestros hijos crecieron y parecen que ya sobre ellos no tenemos ni autonomía ni control, ya son mayores de 18, ya ellos hacen lo que les parece, ya ellos son libres, pues amados hermanos, yo tengo un hijo de 33 años que aún todavía, sin que signifique que esté bajo nuestra ordenanza, está bajo nuestra relación. No significa cuántos años tenga tu hijo, porque esa cultura de que es que ahora somos mayores de 18 y yo hago lo que quiero, pues si hace lo que quiere, pague renta, mi hijo, páguese sus costos, sí señor, cómprese su ropa, sí señor, cómprese su auto, claro que sí, páguese su aseguranza y sea independiente. Me dice mi hijo menor, papi, yo ya soy adulto, trátame como un adulto que yo ya soy adulto. Le digo, ¿ah, sí? Entonces, la renta, por favor. Los servicios hay que pagar. El alimento de la semana hay que pagar. No, ¿cómo así, papi? ¿Cómo así? Ah, no, que muy adulto. Entonces, si ya nuestros hijos pareciera ser que se nos escaparon de nuestras manos, ¿qué ocurre, hermanos? Nunca es tarde para que un hijo nuestro regrese a casa. ¿Cómo, pastor? Hermanos, oración y ayuno.
Lo digo por testimonio, conozco, y aquí creo que en la misma sala en la que estamos reunidos hoy, tengo hermanos que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Mi hijo salió de casa, se apartó completamente, se dedicó a los vicios, al mundo, a la vanidad, a los pleitos y los conflictos del mundo. Pastor, ha pasado por circunstancias terribles que usted no imagina, ha estado en condiciones lamentables, en problemas de todo tipo, legales, etcétera. Pero un papá o una mamá o unos padres que aman a Adonai, que se visten con una vestidura sacerdotal, que reciben la autoridad y el fundamento de Adonai, que doblan rodilla por sus hijos y ayunan por ellos. He visto a esos hijos regresar a casa y los he visto hoy en el temor de Adonai. Nunca será tarde. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Somos padres, somos papá, somos mamá. Y nosotros procuramos a nuestros hijos tenerlos en una tacita de plata donde nada los toque, donde nada les afecte, donde, ay, que a mi niño no le pase nada, que cuidado con el niño. Escucho a padres que dicen, no, pastor, por favor, si usted tiene que llamarle atención a mi hijo, por favor, hágalo. Lo autorizo para que lo haga. Ay, amigo, vaya, llámele la atención a un niño en cualquier momento a ver qué cara pone el papá. Papá, es que el pastor me dijo. Ay, ¿cómo así que el pastor le dijo? ¿Y por qué le dijo? ¿Cómo así? ¿Quién le dijo al pastor? A nosotros no nos gusta que toquen con nuestros hijos, hermanos. Pero déjenme decirles algo. Yo sé que esto parece un poco fuerte, pero recíbamelo, por favor. Pero si Adonai tiene que tratar con uno de nuestros hijos en algún área, en su economía, en su salud, en su vida en general, si Adonai tiene que tratar con ellos, nosotros inmediatamente acudimos a sacarlo del problema, a socorrerlo, a poner el abogado, a pagar la indemnización, a hacer lo que sea por salvarlo. Claro, es nuestra posición como padres. Pero si Adonai está trabajando en el carácter, en el fundamento de uno de nuestros hijos, Adonai haga su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tienen que aprender una lección. Tienen que aprender una lección. No podemos traerlos de regreso a casa al temor de Adonai si no permitimos que Adonai trabaje con ellos. Así es que es necesario que les demos la oportunidad de lo que quieren hacer, pero cuando ellos reconozcan que van por un camino equivocado, y ninguno de nosotros quiere, repito, algo malo para nuestros hijos, pero necesitan aprender una lección en el proceso. Necesitan aprender una lección en el proceso. Y gloria al Eterno que les da el discernimiento para que un día esta persona diga, wow, he caminado una vida sin sentido. He perdido a mis padres, he perdido mi hogar, he perdido la cobertura en la familia, la alegría de casa. Reconozco que estoy equivocado, reconozco que debo regresar. Y ese buen hijo regresará nuevamente a casa. Las granadas de púrpura, entonces, repito, cuando nos hablan de los frutos de la autoridad y la importancia de cada uno de ellos. El libro de Shemot, en el capítulo 34, capítulo 28, verso 34, dice que en el borde del manto también había una campanilla de oro, y esta nos hablan de caminar en un camino agradable. Que nuestro caminar tenga el sonido por donde caminamos, que por donde nosotros caminemos quede el sonido de que la palabra de Adonai pasó por allí. Nos refleja entonces ese sonido que tenemos, repito, cuando visitas un lugar, dejas ese sonido de la campanilla, de que la Torá está vigente, de que el Shabbat está presente, de que esto no es un asunto de judíos, que esto es un asunto de la palabra de Adonai. Esas campanillas quedan en el sonido, en el corazón de toda la gente que nosotros, cercanos o no, estamos cerca, repito, trabajando con ellos. Hace unos días me cruzaba en una tienda, repito, con unas personas aquí de la comunidad americana. Hace muchos días no les veía y me saludaron con tanto afecto, con tanto cariño. Y me hicieron preguntas y me dijeron, pastor, hemos visto algunos de los videos, hemos visto que ustedes utilizan un talí. ¿Usted me podría como explicar de qué trata? Y claro que sí, ahí en el inglés, en ese inglés que ustedes conocen, mi inglés, les expliqué cosas. Y ellos decían, wow, all right, pastor, it's wonderful, you're good, okay.
porque las campanillas están sonando, ese tintineo empieza a sonar y la gente está escudriñando y la gente quiere conocer y quiere saber un poco más. Libro de Shemot, capítulo 39, ¿cómo vamos de tiempo? Estamos a unos minutos, bueno, alcanzamos. Libro de Shemot, capítulo 39, por favor, vamos a tomar el capítulo 39, leámoslo desde el verso 1 en adelante. Dice: del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministro para ministrar en el Mishkan. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Adonai le había ordenado a Moshe. Hizo también el éfod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí, el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del éfod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Adonai lo había ordenado. Y labraron las piedras de ónice montadas en engaste de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de la casa de Israel, y las puso sobre las hombreras del éfod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Adonai lo había ordenado. Y aquí nos habla de la importancia del éfod. Este éfod colgaba desde los hombros del sacerdote y tenía cada una de ellas en su pectoral las 12 piedras. Tenemos una tarea, recuerden, amados, y es tomar las 12 piedras, las hileras, las columnas y las filas de las 12 piedras en el orden. Hagan la tarea, por favor, háganlo por tarea. El nombre de cada uno de los líderes de las tribus de Israel. Hágalo en hebreo y hágalo en español. Y a su vez, qué color y qué tipo de piedra le pertenece a cada una de las tribus. Porque estas piedras preciosas, que ya hemos mencionado en otros momentos, tienen una labor y tienen una importancia. Saben, ayer estuve haciendo una tarea personal y les hablé de la tabla periódica, buscando la importancia de las piedras preciosas del pectoral, según el contexto de la tabla periódica de los elementos, el grupo número 13 de las piedras preciosas de la tabla periódica. Y empecé a estudiar un poco se me escapa la palabra, gemología, si no estoy mal, la gemología, el estudio de las piedras. Y estudié el topacio, estudié la amatista, la esmeralda, el diamante, el rubí, el zafiro, entre otros. Y es apasionante el tema. Es decir, que cuando Adonai estableció el pectoral con las 12 piedras, cuando Adonai establece la manera como se entreteje con los hilos de oro, que esos hilos de oro, por supuesto, representan la santidad, la pureza, la incorrupción, representan la divinidad. El éfod que se coloca sobre los hombros del sacerdote nos habla de la importancia de la autoridad, de la fuerza, de la responsabilidad. Cuando Adonai es llevado a su pueblo delante de todos, nos representa esa autoridad propia de Adonai. Y ese estudio de gemología, el estudio de las piedras, no lo voy a poder presentar, pero me gustaría que usted haga la tarea, hermano. Hágalo como un asunto de suyo, personal, de su interés es de estudiarlo. Estudien la importancia de las piedras preciosas en el pectoral. ¿Por qué un rubí? ¿Por qué una amatista? ¿Por qué un color carmesí? ¿Por qué un color púrpura? ¿Por qué un color azul? ¿Por qué un diamante? ¿Por qué un zafiro? ¿Por qué? ¿Por qué cada pregunta a cada piedra? ¿Y por qué le correspondió específicamente a determinada tribu? Es una tarea que tenemos definitivamente que hacer. Bueno, mis amados, creo que el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de Torá al Instante. Las vestiduras sacerdotales que nos hablan, repito, de la justicia, del carácter celestial, del carácter real, del carácter sacrificial que ella representa. Mucho tenemos que tratar con este tema y el tiempo se nos va agotando. Mañana estaremos cerrando la jornada con la importancia del Tumín, del Urim, no se lo puede perder. Estaremos muy atentos a este tema. Amados,
Antes de despedirme en este día, quiero presentar un agradecimiento muy especial a quienes hoy ya son parte de la membresía en Radio Génesis 128. Gracias, amados. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Saben, durante más de 20 años en Israel Casa Integral, como ustedes conocerán la historia, Adonai puso en el corazón de su servidor, el pastor Alfaro, nacer al mundo de las naciones, a las naciones mejor, no al mundo, a las naciones, con la programación de Radio Génesis 128, frecuencia de la familia. ¿Saben? Este dato usted probablemente no lo conoce y lo digo con humildad. Fuimos la segunda estación de radio internet en los Estados Unidos de América. Tal vez ese dato parezca no muy importante, pero cuando se instauró la radio internet hace 20 años, la primera línea o la primera empresa que dedicó su tiempo a enfocar una estación de radio vía internet, instaló una radio en New York, se me escapa ahora el nombre de esa radio, y a su vez, por circunstancias que nunca he podido comprender, solo Adonai sabe, esa persona se pone en contacto conmigo y me ofrece una programación de radio vía internet, cuando en ese tiempo, para aquellos tiempos, no teníamos las facilidades que tenemos hoy. El internet no era la gran circunstancia, habían muchos contratiempos, dificultades, y yo me preguntaba, ¿cómo alguien nos va a escuchar en internet? ¿A quién le interesa? Hoy tenemos internet en el auto, en el celular, disponible 24 horas con alta calidad, high definition. Y fuimos la segunda estación de radio internet en los Estados Unidos de América. Yo creo que decir que en el mundo, porque si empezó en Estados Unidos hubo una y luego nosotros, pues bueno. A lo largo de 20 años hemos trabajado con el único propósito de llevar a través de Radio Génesis vía internet todo lo que estamos haciendo hoy. Torá al instante, Mujeres con Simiente de un 100, Cápsulas de Vida, Café Cheminí, el restaurante El Edén, los estudios de liderazgo, estudio bíblico devocional, el servicio de Shabbat. Todo cuanto hacemos va por la línea de Radio Génesis 128. Apenas ahora se ha logrado hacer un proyecto que se llama Membresía de Radio Génesis. Si tú aún no eres miembro de Radio Génesis, puedes ser miembro de Israel Casa Integral y no ser miembro oficial de Radio Génesis 128. Entonces estamos trabajando para que quienes ya son hoy miembros de Radio Génesis podamos hacer una sección de temas específicamente destinados para trabajar con el grupo de membresía de Radio Génesis 128. Es decir, cuando hacemos membresía dentro de un lugar, pues tenemos, vamos a decir, ciertos beneficios. Y esos beneficios estamos buscando la manera de cómo beneficiar a nuestros suscriptores, miembros de Israel Casa Integral, miembros de Radio Génesis 128. Así es que les invito, por favor, entre a Radio Génesis 128, busque allí cómo puedo ser miembro, haga el diligenciamiento y bienvenidos a la membresía de Radio Génesis 128. Mis amados, muy buen día para todos. Gracias por su apoyo, gracias por su aporte, gracias por ser partícipes de este espacio, en particular de Torá al Instante y de toda la programación de Israel Casa Integral, su casa. Shalom, amados, muy buen día para todos. Gracias nuevamente. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.